Bueno, hola a todas, todes, todis. Muchísimas gracias por venir a la charla. Muchísimas gracias al equipo curatorial y de programas públicos del Malva, Belén, Nancy, Marita. Miles de gracias por esta invitación que me convoca mucho, sobre todo por el tema, transformar el cuerpo, que es uno de mis temas favoritos de investigación y de acción también. Y me parece un título central de la muestra, ¿no? Que la muestra se divide entre habitar y transformar. Transformar el cuerpo me parece clave porque es el primer paso para toda transformación. Transformar lo social, la realidad, el dispositivo, la vida, la muerte y la palabra pasan por el cuerpo. Entonces, hoy voy a argumentar justamente cómo transformar el cuerpo es el primer paso para toda transformación social y del ambiente, a partir de la relación entre el cuerpo y sus alrededores, de la relación entre la piel y el más allá de la piel, de la relación con lo otro. Y entonces voy a pensar un recorrido por la muestra que tiene que ver con tres instancias, tres maneras de pensar la transformación del cuerpo, que tiene que ver con crear un cuerpo colectivo, acuerparse, crear cuerpo-territorio y montarse. Estos van a ser los ejes a partir de los cuales les invito a hacer este paseo por la muestra, que también podría llamarse el paseo de las locas. Se me ocurrió un giro por la colección Constantini, porque sin quererlo, mi tercer ojo me fue llevando por la muestra de una manera intuitiva y terminé armando un recorrido que tiene que ver con el arte y las transformaciones corporales de mujeres y disidencias, que por supuesto son los temas que me importan en la vida y en la academia, pero pensándolo también desde la perspectiva del tercer ojo, ¿no? El tercer ojo es, aparte de todo lo que generosamente mencionó Belén, no sé por qué nunca lo digo, pero también me formé como profesora de yoga, entonces este título me convoca mucho porque el tercer ojo no es solo el punto de la clarividencia, la visión y la intuición, sino que es el regulador de la energía en el cuerpo, ¿no? El tercer ojo es el sexto chakra, chakra ajna, maneja la circulación de la energía en el cuerpo a partir de los canales de energía, ¿no? Los canales de acuerdo con el misticismo hinduista, la teoría del yoga, por supuesto, y muchas otras formas de pensar la espiritualidad, especialmente en Oriente. El tercer ojo es un chakra muy poderoso, es uno de los más importantes porque en él desembocan los dos canales principales de energía que van cruzándose a lo largo del cuerpo. En cada cruce forma un chakra o centro de energía, centro de distribución de energía que afecta los órganos que están cerca de ellos, ¿no? El tercer ojo, entonces, no solo maneja las funciones cerebrales, la visión, sino que también regula todos los otros chakras y los canales de energía. Cuando estos centros se taponan, cuando la energía no fluye en libertad, o cuando energías de baja frecuencia vibratoria nos invaden, como las pasiones tristes, el miedo, el odio, el nihilismo, el fatalismo o el resentimiento, esto causa enfermedades y finalmente la muerte, ¿no? Entonces, la transformación del cuerpo es una cuestión política, pero sobre todo es una cuestión micropolítica. Justamente tomo la noción de micropolítica, bueno, de Deleuze y Guattari, pero sobre todo de Sueli Rolnik, filósofa y psicoanalista brasileña, que haya tenido una enorme influencia, un impacto enorme en mi pensamiento, también porque he traducido varios de sus libros. Entonces, voy a ofrecer algunas de las nociones que a mí me sirven mucho para pensar las cuestiones entre arte
y sociedad y subjetividad, como por ejemplo la noción de micropolítica, ¿no? La noción de micropolítica, explicado, digamos, para que lo pueda entender todo el mundo, tiene que ver con la política a nivel micro, la política de las subjetividades, ¿no? Las formas de subjetivación, de cómo nos volvemos, digamos, cómo pasamos de individuos a sujetos, ¿no? Es la política del deseo. Constituirnos como sujeto es un proceso del deseo, es un modo de gestionar el deseo, de cómo encaminar el deseo. Y el deseo acá lo pensamos como fuerza vital, como un destino pulsional de creación y transfiguración. Entonces un cuerpo no puede más que transformarse. Esa es la ley de la vida y de la materia. Y esa transformación puede tener dos direcciones: o la potenciación de la vida y la expansión, o el debilitamiento y la muerte. Voy a estar mencionando algunos libros, nociones que vienen de los libros de Sueli Rolnik: Micropolítica, Cartografías del Deseo, Esferas de la Insurrección, Apuntes para descolonizar los inconscientes, y Antropofagia Zombie. Los dos últimos fui una de las traductoras, entonces están muy presentes. Y la teoría que tiene Sueli respecto del modo de subjetivación se puede pensar, ella lo presenta en Esferas de la Insurrección, como un régimen del inconsciente. Existe, ¿no?, un modo de subjetivación imperante desde hace 500 años, que podemos situar, ¿no?, como el proyecto colonial de la Ilustración, que depende de un régimen del inconsciente que ella llama el inconsciente colonial capitalístico racializante, y yo agrego patriarcal, ¿no? El proyecto del dominio humano sobre la naturaleza. Y después en el libro ella lo llama, para el momento actual, cafilleo o proxenetismo de las fuerzas humanas y no humanas de la biosfera, que hoy, como sabemos, lleva a la miseria de millones de humanos y la destrucción y el exterminio de los animales, las plantas y la tierra en tanto organismo vivo, ¿no? Se llama eso ecocidio o terricidio, que pone en cuestión la continuidad de la vida humana en el planeta y sobre todo pone en crisis el proyecto mismo de la humanidad, ¿no? El proyecto de la humanidad, entonces, como se ha entendido a partir de la lógica colonial, tiene que ver con el dominio y el abuso, el dominio de lo otro y el abuso de las fuerzas vitales. Sueli explica que para crear la empresa colonial fue necesario un régimen del inconsciente que formara sujetos que se sintieran habilitados al abuso de los demás, y al abuso también del propio cuerpo, ¿no? Porque en la división sujeto-naturaleza, el propio cuerpo pasa a ser naturaleza, ¿no? El propio cuerpo pasa a ser negado y algo a ser dominado, ¿no? por la mente, pero también, que no es el tercer ojo, por cierto, porque el tercer ojo es el cuerpo también, sino que tiene que ver con la explotación al nivel del abuso, ¿no? La gente, digamos, las personas para realizar la empresa colonial se sentían habilitadas, se sienten habilitadas, nos sentimos habilitadas a matar a los animales que se nos ocurran, a envenenar la tierra, los ríos, la violencia de género, el racismo. Y todas las violencias que conocemos tienen que ver con esa formación inconsciente. Esta catástrofe de escala planetaria solo puede detenerse o amortiguarse a partir de una transformación colectiva, micropolítica y macropolítica. La macropolítica es la política de la representación, es la política del orden de los derechos, de los partidos, del Estado. Pero la transformación a nivel macro depende también de la transformación a nivel micro, y eso es lo que Sueli argumenta en Esferas de la Insurrección, que hay una conexión necesaria entre esas dos esferas. Justamente cuando hablamos de política del deseo, hablamos de la relación con la otredad, ¿no? El deseo puede operar en un sentido activo o reactivo, especialmente en situaciones críticas como las que vivimos, de cambios abruptos, devaluación, crisis climáticas y ecológicas, crisis de las subjetividades
pérdida de referencias para las identidades, sobre todo y los roles de género, clase y raza, flexibilización del trabajo. Todos estos cambios que desarman el esquema de vida al que estamos habituados pueden vivirse de dos maneras, de un modo reactivo o de un modo activo. El modo reactivo, y es lo que estamos viendo a nivel masivo en este momento, tiene que ver con blindarse a los efectos de lo otro y de los otros. Cerrar el cuerpo, endurecer la identidad, o sea, intentar no transformarse, y este es el origen de la enfermedad, ¿no? Reaccionar violentamente hacia el afuera como un supuesto modo de protegerse, que por supuesto no sirve porque la violencia siempre funciona por reciprocidad. Adorno llamaba esto la venganza de la naturaleza, ¿no? Cuando a la naturaleza se le niega a su parte sujeto, incluyendo el cuerpo, esta violencia se vuelve contra el sujeto. Pero podemos pensar incluso en términos de las catástrofes naturales, por ejemplo, ¿no? Como respuestas, insurrecciones micropolíticas de la tierra contra las formas de abuso. Pero también encontramos este efecto en las nuevas políticas antidemocráticas o el ascenso del neofascismo. Esta es la respuesta reactiva. La respuesta activa, por otro lado, ocurre cuando nos dejamos afectar por lo otro, por los flujos de energía que recibimos en nuestro cuerpo y fluimos en esa relación sin una oposición con el afuera, cuando incorporamos en el sentido de la antropofagia. Y la antropofagia acá no es que nos comamos a los demás, sino es una metáfora muy potente de la primera vanguardia brasileña para pensar la incorporación de las energías de lo otro a una misma, justamente para devenir otra. Entonces, una respuesta activa tiene que ver con una transformación a partir de esta recepción de la otredad y la incorporación en el propio cuerpo. Justamente en el comienzo de este libro, Antropofagia Zombie, que es el último que salió de Solly Rolnik en la Argentina, por la editorial GEC, que traduje, empieza y además tiene una tapa que ahora vamos a ver el cuadro trabajada, ¿no? Sobre el cuadro de Tarsila de Amaral que vamos a pensar ahora. Comienza este libro con un análisis de la metáfora de la antropofagia tal como lo pensaron los vanguardistas de los años 20 y 30 en el Brasil. El libro comienza con los indígenas Caeté practicando un banquete antropofágico, ¿no? Hay una escena histórica por la cual estos indígenas terminan devorando en un banquete al obispo Sardinia. Sardinia es sardina, o sea que había cierta justicia poética, porque justamente encontraban en el obispo Sardinia y en la tripulación que sufre un naufragio y entonces se encuentran con estas indígenas que terminan devorándolos. Esta escena, digamos, se contrapone con otra que quiero mencionar antes, que es un viajero alemán, sufre también un naufragio y los indios tupí-guaraní deciden no comérselos. Entonces están estas dos escenas, una donde deciden comerse al obispo y otra donde deciden no comerse a este viajero alemán, que casualmente es quien empieza a escribir un diario de viaje y con eso comienza la literatura de viajes y la literatura colonial del Brasil. Y Solí dice, bueno, la elección depende de evaluar en qué medida la potencia vital que anima el cuerpo del otro aumentaría nuestra potencia. ¿No? Los indígenas deciden no devorar a este Hans Staden porque les parece que no tiene coraje, que no vale la pena y que no va a haber nada que ellos van a poder, nada positivo a incorporar. El banquete antropofágico es también un homenaje al enemigo, porque significa incorporarlo y hacerlo propio. La antropofagia entonces muestra que lo que orienta la elección es si el sistema en cuestión funciona o no para quien lo absorbe, si tiene o no poder para fortalecer sus potencias particulares
y se le proporciona o no una expansión de sus universos. Y la prueba para establecer si los fragmentos de una cultura funcionan de modo positivo es evaluar si producen alegría. Entonces acá tenemos una primera aproximación a cómo podemos relacionarlos con la otredad, no, digamos, viéndolo con el ojo retina, con el concepto, digamos, que incorpora, incorpora lo percibido según un esquema ya conocido de referencias, sino a partir de lo que Soelí llama también el cuerpo vibrátil, a partir de qué energía, qué sensación nos produce esa otredad. Entonces, esto es justamente abrirnos a recibir lo otro. La prueba de la alegría para mí necesariamente se relaciona con algo que vamos a ver más adelante, que es la estrategia de la alegría que propone Roberto Jacobi en un análisis que él hace del arte de la transición democrática. Entonces, Soelí dice, cuando la decisión es por la aproximación, hay que dejarse afectar por lo otro lo más físicamente posible. Se trata de tragarse al otro, de absorber sus poderes en el cuerpo, sus potencias singulares, de modo que las partículas de su diferencia, admirada y deseada, sean incorporadas a la alquimia del alma, y así estimular su refinamiento y su expansión, promoviendo un devenir otro de sí mismo. Entonces la clave está en la vitalidad que se despierta y se potencia y se experimenta como alegría. Lo que ella sugiere, ¿no?, como un modo de desarmar este régimen del inconsciente que tiende al abuso y a la explotación, es la activación del cuerpo vibrátil, hacerse sensible a las emanaciones de lo otro a partir de lo que ella llama el despertar, ¿no?, la intuición de lo vivo, o un saber ecoetológico, un saber del cuerpo. En esta clave se formuló la primera vanguardia específicamente latinoamericana, ¿no?, la antropofagia, en los años 20 en Brasil. Y acá vamos al primer cuadro que en la colección no está en la parte de transformar el cuerpo, pero yo lo apropio para este recorrido. El cuadro es Avaporú, de Tarsila de Amaral, de 1928, que significa en tupí guaraní hombre que come hombre, antropófago. Este cuadro es importantísimo, lo habrán visto varias veces. Es el origen visual, conceptual y mítico del manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, que era marido de Tarsila. Justamente los antropófagos, los artistas, ¿no?, brasileños, toman esta metáfora, este mito fundacional de la antropofagia, me sale en portuñol, para pensar el encuentro de culturas que define al Brasil, ¿no? Una cultura nativa que recibe en un encuentro violento una cultura extranjera, la cultura europea, y entonces la antropofagia les permite a ellos pensar una constitución de la cultura nacional en ese encuentro como incorporación, deglución de la otredad, una incorporación vital, ¿no? Estos mitos, entonces, sincréticos del Brasil, esta memoria de la tierra, aparece como un modo de reflexionar sobre la formación moderna del arte y la cultura del Brasil moderno, ¿no? Es una metáfora de lo nacional. Devorar para incorporar. La antropofagia, bueno, como muchos saben, es una vanguardia que trabaja mucho también con el humor, que trabaja con muchas herencias de las vanguardias europeas, pero con este tono nacionalista, y en Brasil siempre el tono nacional es muy importante, ¿no? En el cuadro, Tarsila aparte cuenta que ella recibe estas imágenes y estas metáforas de las tradiciones rurales, ¿no?, estos mitos que circulan en el campo y en ya, digamos, mitos que van de generación en generación, ¿no? Y esto, digamos, circula por un nivel de la cultura popular hasta que los antropófagos, Oswald de Andrade particularmente, lo lleva al terreno del arte y le sirve como una forma de pensar lo nacional. En el cuadro vemos, bueno, por supuesto, el verde amarelo, que nunca falta
en representaciones del Brasil. Y lo que vemos también es una imagen de lo que vamos a llamar cuerpo-territorio. Vemos una interacción entre el suelo, el cactus, el sol y el cuerpo, este cuerpo que está deformado respecto de la representación canónica, con este pie agigantado que conecta con la tierra, ¿no? La mente, la cabeza está mucho más alejada, está en posición pensativa, pero lo que del cuerpo importa acá es esta conexión, la mano y el pie con esta tierra, ¿no? El suelo aparece solamente como una superficie de contacto. Es un cuerpo mutante, ¿no? Y el énfasis está puesto en la conexión con el paisaje. Este cuadro se vuelve emblemático, además, bueno, porque es el origen visual, ¿no?, de la metáfora de la antropofagia, y aparte está reproducido en el primer número de la revista de Antropofagia en 1928, donde se publica por primera vez el Manifiesto Antropófago. Entonces, bueno, cuerpo-territorio. Cuerpo-territorio es una idea fuerza, una imagen concepto de los feminismos indígenas y comunitarios de Centroamérica para pensar la autodefensa de los cuerpos como algo inseparable de la defensa de los territorios, en la medida en que ambos, cuerpos y territorios, sobre todo los cuerpos feminizados, son convertidos por el extractivismo capitalista y patriarcal en objetos de conquista. También señala que la idea del sujeto humano enfrentado a la naturaleza es una noción artificialmente creada, una abstracción individualizante, ya que el cuerpo está vitalmente conectado con lo que lo rodea, con la biosfera, ¿no? El cuerpo está lleno de agujeros, entran, salen cosas, el cuerpo es el aire que respiramos, es el agua que tomamos, son los alimentos que comemos. Muchas teóricas y teóricos feministas han trabajado el tema de la cerrazón forzada del cuerpo. Julia Kristeva, por ejemplo, en su clásico libro Poderes de la Perversión sobre el abyecto, Judith Butler, Paul Preciado y muchos otros, abordaron esta cerrazón imaginaria, heteronormativa, como un modo de delimitar la identidad del sujeto, e incluso la misma subjetividad, como una tensión entre el adentro y el afuera, para poder sostener los binarismos jerárquicos, mente, cuerpo, cultura, naturaleza, sujeto, objeto, por supuesto, mujer-hombre, y civilización y barbarie. No sabemos que estos binarismos llevados al extremo derivan en violencias, cuando no en genocidios, como civilización y barbarie. Entonces, cuerpo-territorio señala, se escribe, ¿no?, con un guión, es una sola palabra, que el territorio es vital en el cuerpo y que no existe uno sin el otro. Defender los cuerpos es defender los territorios, ya que el cuerpo no es algo individual, ni siquiera es algo cerrado. Incluso dice Donna Haraway, leyendo biólogas feministas, y no tan feministas necesariamente, pero que la idea de que el individuo es un solo cuerpo también es, digamos, una construcción, porque en realidad el cuerpo está habitado por innúmeras bacterias, virus y microorganismos de todo tipo. Entonces, hacer o experimentar un cuerpo-territorio es una manera, esta primera manera de transformar el cuerpo. Y pienso, el cuerpo-territorio es un hecho, ¿no? Digamos, en las ciudades incluso estamos arrancadas de un contexto, pero puestas en otro contexto donde también es un territorio. E incluso se pueden crear cuerpos-territorios. Y pienso en, por ejemplo, la práctica feminista de los pañuelazos, ¿no? Cuando una superficie se cubre de verde con los pañuelos, como hemos visto la semana pasada en el 28S, en Argentina, pero también en Chile y en Brasil, donde la lucha por aborto avanza y ojalá que pueda legalizar pronto, vemos que la percepción de este cuerpo-territorio tiene que ver con prácticas concretas, con acciones que podemos hacer, ¿no? Es un asunto de los flujos de energía, de la orientación del deseo y también de cómo relacionarse con el afuera. Hacer el cuerpo-territorio es abolir las fronteras del cuerpo y percibir, activar el cuerpo vibrátil a partir también de la prueba de la alegría, ¿no? ¿Dónde queremos hacer un cuerpo-territorio? Pienso cómo
nos afectan las maneras de romper esa unidad entre cuerpos territorios, ¿no? Cuando se piensa en privatizar el agua, cuando se piensa en negar el cambio climático, ¿no? ¿Qué efectos producen en nuestros cuerpos estos discursos de odio? ¿O de qué efectos depende la producción de estos discursos de odio, ¿no? De una negación en principio de la necesaria transformación del cuerpo y de un corte abrupto con el territorio que lo completa. Entonces hay prácticas, dice Sueli Rolnik, que afectan las frecuencias vibratorias, las energías. Bueno, el yoga, por ejemplo, es una manera de transformar el cuerpo, pero hay infinitas, ¿no? ¿Cómo podemos, a partir de prácticas, transformar la orientación de nuestro deseo? Entonces, vamos a ver que, bueno, el arte tiene una función clave acá. Pero, digamos, partimos de una intención, de la intención, cito a Sueli, la intención de insurreccionarse micropolíticamente es la potenciación de la vida, reapropiarse de la fuerza vital en su potencia creadora. En los humanos, la reapropiación de la pulsión depende de reapropiarse igualmente del lenguaje, verbal, visual, gestual, existencial, etc., lo que implica habitar el lenguaje, y acá también conectamos con transformar la palabra, otra sección de la muestra, en los dos planos que lo componen, el plano de la expresión del sujeto y el de fuera del sujeto que le da movimiento y transforma el lenguaje. Esto depende de lanzarse en un proceso de experimentación, movido por la tensión de la paradoja entre ambos, lo que es indispensable para que la pulsión pueda guiar el deseo hacia las conexiones que le permitan crear algo en el que ella encuentre su expresión. Es este proceso de experimentación en el que se crean palabras, imágenes, gestos, modos de existencia, de sexualidad, etc., donde los mundos aún en estado larval que se anuncian al saber de lo vivo se vuelven sensibles. Entonces, transformar el cuerpo tiene que ver con volver sensibles, volver perceptibles estos gérmenes de futuro, dice Sueli. El arte, sobre todo desde la perspectiva de la producción y la recepción, es una práctica transformadora en el cuerpo, en el sentido de que es capaz de activar el cuerpo vibrátil. Tengamos en cuenta la prueba de la alegría, ¿no? ¿Cuándo una obra de arte nos habla? ¿No? El arte no es universal, no a todo el mundo las obras le dicen lo mismo ni la conmueven de la misma manera. Depende justamente de qué tipo de activación vibrátil va a producir la obra en el cuerpo, ¿no? Y además el arte permite ejercitar el sensorio humano en un sentido no utilitario o funcional al trabajo o la producción capitalista. Después, bueno, está el peligro de cuando el arte se convierte solamente en una mercancía de lujo o cuando la mercancía domina la lógica de la creación, ¿no? Lo liberador del arte ocurre cuando encontramos una correspondencia entre los ritmos íntimos del cuerpo y el material. Y lo pienso a nivel de la producción, pero también de la recepción, ¿no? Cuando una obra nos habla, cuando encontramos algo de nosotros en ese afuera. Y también así como se activa un cuerpo territorio, ¿no? Cuando podemos sincronizar los ritmos internos y externos. A nivel de la producción, cuando nos entregamos a la legalidad propia del material que va dictándonos la forma, cuando un color llama al siguiente, cuando una nota llama a la siguiente, cuando el lenguaje parece hablarse solo, cuando los cuerpos se acoplan perfectamente para el baile, para la fiesta, para la protesta o para el sexo, ¿no? Como cuando se hace un cuerpo colectivo, nos dejamos afectar por el otro, por lo otro, hasta perder los límites del cuerpo e incluso perder la cabeza. Entonces, otro modo de transformar el cuerpo en el sentido de hacer un cuerpo colectivo es el amor, ¿no? El amor, y en el sentido del éxtasis romántico, ¿no? O el éxtasis amoroso, no romántico necesariamente. El peligro cuando se cae en el amor romántico. El éxtasis es un modo de salirse de sí y de hacer un cuerpo colectivo. Y acá pasamos a
otra obra que es central en la muestra, que es Diego y yo, de Frida Kahlo, una obra de 1949. ¿No? Esta obra parte, bueno, la historia de la obra es muy interesante porque fue en su momento la obra más cara de la historia latinoamericana, pero también es interesante que la obra más cara del arte latinoamericano hecho por una mujer nunca es tan cara como las obras de hombres blancos, europeos, norteamericanos. Es un retrato, ¿no? Al estilo popular también mexicano, pero también al estilo de los más de 50 autorretratos que hizo Frida Kahlo en su vida. Y vemos en el lugar del tercer ojo, en la frente, un retrato de Diego Rivera, su amor, enmarcado como un tercer ojo. Entonces, el tercer ojo de ella es Diego Rivera, pero lo que vemos es que Diego Rivera también tiene su tercer ojo, ¿no? Está el cuerpo de ella afectado totalmente por ese otro amado. En ese sentido decimos un cuerpo colectivo. Pero no es un cuerpo colectivo extasiado. Está descentrado, pero no está extasiado. Lo que vemos justamente es una cara triste, vemos 3 lágrimas que caen por el rostro de ella, y el énfasis está puesto en la expresión de la cara y en el tercer ojo. No vemos los montajes que ella tradicionalmente usaba, con flores, los atuendos tradicionales de estilo tehuano, sino que se ve el pelo de ella de alguna manera ahorcándola o haciendo un collar, pero un collar medio sospechoso para mi gusto. Y siempre comentábamos con Marita el número 3, ¿no? Hay 3 lágrimas como perlas que caen de sus ojos. Está la cara de ella, la cara de Diego y un tercer ojo. Pero bueno, el tercer ojo de él está bien abierto y no con un retrato de Frida, ¿no? Entonces hay una estructura de profundidad que muestra, digamos, algo que está desbalanceado, ¿no? Hay un número 3 que desbalancea este cuerpo colectivo de 2. De las formas de salida de sí, la del éxtasis amoroso es la más peligrosa para las mujeres, porque por un minuto de éxtasis una puede terminar armando un cuerpo colectivo que no le da felicidad, que no pasa la prueba de la alegría, sino que la hace sufrir. Hoy diríamos una relación tóxica. Y desde otro cuerpo colectivo, la marea global feminista, se responde de alguna manera a este cuadro y se acuña la frase "abandona tu Diego Rivera", ¿no? Y acá lo que vemos justamente es cómo reconocemos a Frida. Bueno, porque sus retratos se volvieron icónicos, ¿no? Las cejas, los ojos, el montaje del pelo, se reconoce inmediatamente a Frida, justamente porque, bueno, se volvió una figura icónica que ha sido reapropiada desde múltiples perspectivas, pero sobre todo, lo pienso acá, desde el feminismo, ¿no? Justamente ella ha desarrollado como una estética del yo, lo pienso en relación con la literatura del yo, ¿no? Y el giro biográfico de la crítica, pero también de la literatura, que pone en el centro la identidad como una cuestión política, ¿no? Frida, aparte, es una feminista antes de que se formulara la teoría feminista en cuanto tal. Acá tenemos un cuadro de 1935 que se llama Unos cuantos piquetitos, que irónicamente, se ve bien, sí, es un femicidio que ella lee en los diarios, y el femicida en su defensa dijo: no, pero si nada más le dio unos cuantos piquetitos, que son 20 puñaladas. Frida entonces toma el tema del femicidio. Vean qué importante que ella ya hace casi 100 años viene denunciando el femicidio en México, una antecesora del movimiento Ni Una Más y de Ni Una Menos, por supuesto. Ella, digamos, reelabora el tema del femicidio tomando como referencia un exvoto
del año 1934, o sea, un año antes. ¿No? Los exvotos son claves en la cultura popular mexicana, en el arte popular mexicano, y el exvoto es el agradecimiento de una mujer que ha sobrevivido un ataque, un intento de femicidio. Otra manera de transformar el cuerpo muy presente en Frida es montarse. Y acá les muestro un personaje que vi de primera mano en México, que es una otra Frida. Esta es una cocinera en un mercado de Oaxaca, que ella, digamos, ella ya se vestía así, ya era así, porque ese es el atuendo tradicional de muchas mujeres del interior de México, y entonces la gente, cuando iba a comer a su puesto en el mercado, le decía, che, pero vos sos igual a Frida Kahlo. Y ella ni sabía quién era Frida Kahlo. Y entonces ahí vio la beta y dijo, bueno, le pongo la cocina de Frida a mi local, y acá está Frida con su cocina, ¿no? Que ella se armó también un cuerpo territorio acá. Y es muy interesante porque este descubrimiento me lo facilita Mario Bellatín, que es un escritor que ha escrito 2 libros sobre Frida Kahlo. A él le encargaron una biografía de Frida y entonces él resolvió mandarle retratos de Frida a sus amigos a ver qué les evocaba. Y entonces alguien le dijo, yo conozco a una que es igual, conozco la doble de Frida Kahlo. Entonces ahí, bueno, Mario en un mercado en Oaxaca va a conocerla y efectivamente ella es muy parecida, es una Frida más grande. Y escribe, en vez de la biografía de Frida Kahlo, escribe sobre las 2 Fridas, escribe sobre la existencia de esta otra Frida. Entonces, esto nos lleva a pensar también la cuestión de la originalidad, ¿no? ¿Quién es la verdadera Frida? ¿No? Porque Frida se copiaba ¿no? de las tehuanas, y entonces esta mujer oaxaqueña se copia de Frida, pero ella ya era Frida, ¿no? Justamente el montaje es un código que es político, ¿no? El montaje de Frida, que Frida no es que naturalmente lo heredó, digamos, ella comienza a montarse con estos atuendos típicos en un momento viviendo brevemente en Estados Unidos, también como modo de afirmar su diferencia y afirmar su identidad como mexicana en un contexto cercano a la Revolución Mexicana, ¿no? Donde se reivindica la herencia indígena, la cultura popular y sobre todo esta diferencia que ella vive en los Estados Unidos, donde para insertarse es como que con varios compañeros con los que estudiamos en Estados Unidos decíamos, bueno, tenés que ponerte el poncho para poder conseguir un trabajo allá o lo que sea. Entonces, montarse es otra manera de transformar el cuerpo, ¿no? Este look de Frida, entonces, es algo vital para ella, por lo que dijimos antes, por la cuestión política, pero también por esta búsqueda de la belleza y un modo de transitar sus dolencias físicas, ¿no? Llenar de belleza era una manera también para ella de alcanzar belleza y felicidad, que van a ser 2 palabras claves para esta charla. Montarse es una cuestión política porque es una búsqueda del orden del deseo, ¿no? De parecerse lo más posible a la imagen deseada. Y me resonó mucho una cita del monólogo del Agrado en la película Todo sobre mi madre de Almodóvar, que todas las montadas seguramente recuerdan, que dice, una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Los montajes entonces no son solo de cuerpos individuales, sino que los montajes pueden ser también, como veíamos en el caso de los pañuelazos, montajes de cuerpo-territorio. Se puede montar también el territorio. Pensando en estos montajes de cuerpo-territorios, con mi amiga y compañera Fernanda Laguna, que hemos publicado hace poco el libro Mareadas en la Marea, para la muestra, dijimos, no teoricemos tanto, sino que hagamos un poema. Y les voy a compartir este poema porque me parece que resume mucho mejor todo lo que yo puedo desglosar. Dice, montarse es devenir un ser político, es subvertir las inscripciones corporales,
ser tu propia bandera. Montar un territorio es vivir la subjetividad por fuera del sujeto y lo individual. Hacer materia extensa, intensa y colectiva. Hacer mímesis por resonancia. La marea es un acuerpamiento mundial. Desterritorializar el cuerpo para hacer de la ciudad un territorio feminista. Polinizar la revolución con brillantina. América Latina ya es toda feminista. Hablando de montajes, Frida sigue en nuestro recorrido muy presente. Tenemos el cuadro Las dos Fridas de Las yeguas del Apocalipsis de 1989. ¿No? Yeguas del Apocalipsis era un colectivo formado por Francisco Casas y Pedro Lemebel, un colectivo de performance, de arte, donde vemos, yo puse de referencia, ¿no? Porque también acá el tema de el original y la copia con Frida aparece todo el tiempo, ¿no? Y cuestionado por ella misma. Ellos se montan al estilo Frida, se dejan, ¿no? La parte superior del cuerpo desnuda como para también mostrar, ¿no? Una parte masculina, una parte femenina. Se montan copiando el cuadro Las dos Fridas, de Frida, donde también ya el tema de desdoblarse, del doble, de la identidad que se descentra, aparece como algo central, ¿no? En el cuadro original aparece, no sé si se llega a ver, acá acá hay un pequeño retrato de Diego, ¿no? Entonces acá hay una Frida vestida de tehuana, ¿no? Con el corazón conectado a una imagen de Diego Rivera. Y acá aparece una Frida con un look más colonial europeo, que ya no tiene la conexión con este Diego, que se ha cortado, ¿no? Y de acá cae esta sangre, esta Frida, digamos, desgarrada por, imaginamos, uno de los múltiples conflictos con su pareja. En el cuadro, la foto y la performance de Las yeguas del Apocalipsis, no aparece ya Diego Rivera, sino que lo que aparece es un cuerpo, aparece un montaje colectivo y aparece también un cuerpo colectivo que comparten la sangre, ¿no? Comparten esa sangre que se vuelve un objeto de contaminación en la época de la crisis del SIDA, estamos hablando de los años 80. Y encontramos también, este cuadro creo que resume la de las yeguas. Aparte quiero decir que es una foto que tiene de frente la imagen de las dos montadas de frente y en el reverso las dos montadas de atrás, como para multiplicar este juego de espejos y de dobles, donde la originalidad, digamos, la identidad parece cuestionada. También por el montaje, ¿no? Donde aparece lo femenino y lo masculino. Pero lo que vemos es también lo que voy a llamar acuerpamiento. Acuerpamiento es poner el cuerpo para la acción colectiva. El acuerpamiento puede ser de combate, puede ser de sanación, puede ser de escucha, puede ser de escritura, puede ser de producción artística. Es poner los cuerpos en la misma sintonía para producir algo. Justamente acá lo que vemos es este acuerpamiento de combate, tiene que ver con la transgresión, ¿no? Con el tabú de la sangre. Ya sabemos que los líquidos del cuerpo se vuelven tabú al estar, y abyectos se vuelven al estar afuera del cuerpo, ¿no? Acá lo que vemos son dos hermanas de sangre, ¿no? Que comparten esa sangre, que es lo que está prohibido a partir, ¿no? de la crisis del SIDA, compartir, y todos los fluidos corporales pasan a ser, digamos, una cuestión peligrosa. Siguiendo con el montaje como cuestión política, mi recorrido propone encontrarnos con este cuadro tan hermoso y tan no sé, expresivo y tan lleno de afectos de Marcia Schwartz, de Batato Barea, del mismo año, 1989. ¿No? Y digamos que acá la muestra entra en una zona de alto dramatismo por la crisis del SIDA, ¿no? Acá tenemos a Batato en un escenario que él mismo crea,
que por supuesto conocerán a Batato Barea, que nace en 1961, muere en 1991, y él se autodefinirá como clown travesti literario, ¿no? Un personaje clave de la escena del under de los 80, que aparece, bueno, en la foto montado, ¿no? Montado con todos los accesorios que él, muchos los creaba él mismo, otros se lo pasaban sus amigas para sus actuaciones, que por lo general se daban en el Rojas o en el Paracultural o en un circuito del under de los 80 que era muy pequeño y que justamente este under que empieza a tener atisbos, ¿no?, de la creación de una contracultura, de una especie de tímido destape, inmediatamente se ve afectado por la crisis del SIDA. Entonces, estas políticas de muerte que se vivían en los 70 de alguna manera se reproducen con la crisis del SIDA, transformando también esta escena en una escena más lúgubre, ¿no? Les recomiendo, para quienes no lo hayan visto mucho, que vean el capítulo dedicado a Batato del ciclo de acciones online La historia como rumor, acá del Malva, que se realizó en 2021. Incluso yo participé con un breve comentario sobre la performance Las Poetisas de Batato, Tortonese y Urdapilleta, donde ellos hacen todo el tiempo una parodia de la feminidad, de las escrituras de mujeres, y ellos tenían esta obsesión con montarse, y de tanto montarse para actuar, Batato deviene travesti, pero deviene no una travesti como conocemos hoy la identidad travesti, sino que él dice, se sigue llamando masculino a pesar de haberse puesto siliconas y todo hacia el final de su vida, pero él decía, tenía dudas sobre las tetas que se había puesto, no estaba del todo convencido, no quería afinar la voz, no quería feminizarse demasiado, quería mantener rasgos de masculinidad y de feminidad juntos, como se ven bien en el cuadro, ¿no? Que vemos las manos, los pies, formas duras, más masculinas, combinado con un montaje, ¿no?, con una estola de piel, con un velo, anillos, collares, joyas, accesorios. Acá hay una peluca, tipo Marge Simpson, me imagino. En la mano tiene un revólver y en la otra mano tiene un osito de peluche, ¿no? Y el cuadro tiene esta tensión entre opuestos, ¿no? Justamente una tensión, una dialéctica suspendida, porque lo que se quiere mostrar es, más que la resolución hacia lo binario, es el carácter, y hoy diríamos no binario, de esta identidad incluso, ¿no? Hoy pensaríamos que Batato era una persona no binaria, porque él no se hizo una mujer, ¿no? Estaba en esta situación de convivencia con rasgos de ambos géneros. Y justamente Batato es un personaje clave para pensar la relación entre arte y vida, ¿no? Porque él empezó haciendo arte con su propia vida, pero también hizo de la propia vida una obra de arte. En la peli de Batato, que también está disponible en los archivos públicos del Malva, se habla de artistismo, ¿no? De eso de vivir el arte, ¿no? Lo personal como político y lo político como algo estético. Esta obra, además, es interesante porque se presentó en 1990 en el Museo de Arte Moderno, acá tenemos la foto de la presentación, reproduciendo a Batato con el mismo montaje, tomando el té, al lado, digamos, como una performance que complementaba el cuadro, ¿no? Y lo que veíamos era el montado, tomando, esta no es la foto justo con la madre, pero estaba tomando el té con su madre, Nené, que era también un personaje que él incorporaba a todas sus obras. Vemos acá también la idea de el género como una performance, ¿no? Que es conocidísimo este tópico a partir de las teorizaciones de Judith Butler, y el montaje como una subversión de estas inscripciones corporales, ¿no? Hacer del cuerpo
lo deseado, digamos, llevar puesto el deseo. El cuerpo entonces acá se ve desterritorializado por estos accesorios, pero reterritorializado por estos mismos accesorios, porque lo que vemos es Batato en su escena, estas escenas que él componía permanentemente en sus espectáculos de clown y de, bueno, performer, ¿no? Que ya escapaba simplemente al clown, ¿no? Y Schwartz, para hacer los retratos de estos personajes de los 80, pedía a sus retratados que armaran una escenografía como parte de su cuerpo. Incluso vemos, vuelvo para atrás, acá escrito Batato al estilo graffiti de baño o de colegio público, universidad pública, como modo también de inscribirlo en el territorio del under, ¿no? También nos importa mucho pensar el humor, ¿no? Como en las técnicas de formación, en el cuadro mismo y los retratos que hace Schwartz, ¿no? Que hay formación y deformación de la imagen retratada. Y de alguna manera este cuadro entra en tensión con el trabajo del humor de Batato. El cuadro tiene una mirada medio melancólica, ¿no? Que es un poco lo opuesto de lo que él llevaba a la escena, ¿no? Porque justamente este under trabaja con la estrategia de la alegría permanentemente, ¿no? Frente a la situación terrible de la dictadura, frente a la represión contra cuerpos disidentes que continúa en democracia, ¿no? Con los edictos policiales, la crisis del SIDA. Es decir, había un ambiente muy pesado, pero que trataban de revertir y de transformar estéticamente a partir de esto que Jacobi llama la estrategia de la alegría, que es como un modo de subvertir la realidad artísticamente, ¿no? En esta estrategia de alegría, el humor aparece como un rasgo central, como una estrategia de supervivencia y de activación política en contextos críticos, ¿no? Y el humor se produce entre la sorpresa, el asombro, lo inesperado, lo fuera de contexto, la desnaturalización de los códigos culturales hegemónicos. Y el humor permite traficar información, decir cosas que de otra manera no se podrían decir más que en un chiste, abre puertas, abre ventanas a lo desconocido. Siguiendo con el tema del humor y el montaje, tenemos la obra, acá son dos obras en realidad, digamos, una subsidiaria de la otra, El pene como instrumento de trabajo, la primera, y la careta, la máscara, para quitarle a Freud lo macho, obras de 1982 de Maris Bustamante, una artista feminista mexicana, una de las primeras, donde encontramos también la estrategia del humor, justamente, ¿no? Este cuerpo aparece montado, de alguna manera, y desterritorializado, ¿no? Usando esta pedagogía del humor. Hay una desorganización jerárquica del cuerpo, de una manera formando un cuerpo sin órganos, otra manera de salirse de sí, ¿no? Es un autorretrato imitando un poco a la Gioconda, con un pene en la nariz que interrumpe la referencia con otra referencia obscena, en el sentido de lo obsceno como lo fuera de escena, ¿no? Lo que debe permanecer fuera de la escena, ¿no? La gracia, obvio que no hay que explicar los chistes, pero me parece que lo gracioso tiene que ver con el título también, ¿no? Lo obsceno, ¿no? El pene como instrumento de trabajo, ¿no? Lo que es obsceno no es el pene en la foto, sino lo obsceno del patriarcado, ¿no? Como si el pene fuera una condición para un salario más alto, teniendo en cuenta la brecha que en la Argentina hoy, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 27%. ¿No? Entonces, en vez de denunciar, digamos, es un cuadro que denuncia por la vía del humor, ¿no? Porque vos ves ese cuadro y lo primero que ves es ese pene y decís, claro, bueno, como si la gente trabajara, bueno, puede ser un instrumento de trabajo el pene para el trabajo sexual, pero para todos los otros trabajos no lo es. Y bueno, la careta, sacarle la careta a Freud, ¿no? Sacarle lo macho a Freud es bastante difícil. Solo puede ser hecho a partir de enormes esfuerzos, como está haciendo
una gran cantidad de psicoanalistas, en la Argentina por lo menos, que hablan de psicoanálisis postpatriarcal, ¿no? Al hacer lecturas críticas, oblicuas y a contrapelo de los textos sacralizados de Freud. Siguiendo con las formas de pensar el cuerpo como cuerpo colectivo, cuerpo territorio, cuerpo montado, vamos a ver 3 obras de Liliana Maresca, una artista excepcional también argentina, nace en 1951, muere en 1994 también por complicaciones derivadas del VIH-Sida, y vamos a ver una serie de artistas que se ven afectados por esta condición, que aparece como central, sobre todo en el universo de la Galería del Rojas y también en el Centro Cultural Rojas mismo. Acá tenemos esta primera obra que se llama Espacio Disponible, de 1992, ¿no? Y esta es una instalación que sucedió en el Casal de Cataluña, es una obra conceptual, ¿no? Donde la obra son estos 3 carteles y un espacio vacío, ¿no? Espacio disponible, apto todo destino, Liliana Maresca, su número de teléfono real. Que justamente lo que vemos es ese vacío, y decimos, bueno, ¿qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que está disponible? ¿No? Un cuerpo espacializado al vacío. Remite, digamos, el significante Liliana Maresca remite a este espacio en venta, un espacio vacío, que además nos permite pensar la conexión entre arte y especulación inmobiliaria, no solo mercantilización del arte, sino este tema de la especulación inmobiliaria que es muy actual, a partir de un juego de presencia-ausencia. No está presente el nombre, pero no está presente ni el cuerpo ni ninguna otra representación del cuerpo, lo cual también problematiza la noción de autoría, ¿no? Liliana Maresca, ¿quién es? La agente inmobiliaria, es lo que se vende, es la artista, ¿dónde está? ¿No? Hay un vaciamiento de la referencia que también podemos conectar con el hecho de que ella para este momento ya había recibido su diagnóstico de VIH, y entonces hay un destino de desaparición de ese cuerpo. En el cuadro siguiente, la obra siguiente, vemos un paso más de este mismo proyecto. Maresca se entrega a Todo Destino, que es una performance, una producción fotográfica, donde encontramos, primeramente, toda esta obra fue publicada, en cuanto obra, ya no está en una galería, sino que se publica en el número 8 de la revista El Libertino. El Libertino era como una separata de la revista contracultural El Porteño. Berlanga le decía porno engendro del porteño, en 1993. Y acá tenemos una obra colectiva. Digamos, la fotografía por Alejandro Curopatua, el vestuario por Sergio Delof, y aparte dice Sergio Delof, trendsetter, cada uno se definió. Sergio Abelo, maquilladora, y la producción de Fabulous Nobodies, que son Roberto Jacobi y Kiwi Sainz. Esta obra, digamos, da un paso más en el sentido del todo destino, de estar disponible para todo destino, porque en la primera obra nadie la llamó, porque la gente o dudó de que fuera una obra de arte o no entendían, cuestión que nadie llamó. Para esta otra obra, sí, ella recibió una serie de llamados y ella lo que quería era justamente interactuar con ese público, establecer conexiones, sobre todo en esa época donde las conexiones entre los cuerpos se veían interrumpidas, ¿no? por el SIDA y por el dispositivo sanitario que el SIDA venía a imponer, ¿no? Que tenía que ver con la protección, con el uso de preservativos, ¿no? Y Berlanga escribe un libro antes de enterarse de su diagnóstico, antes de contraer el virus, que se llama El fantasma del SIDA, y él en ese libro dice, el látex viene a interrumpir ese contacto entre los cuerpos y a, higienizar el sexo. Entonces, ella dice, en una entrevista declara, cito, creo que el erotismo es la comunicación más primaria y yo con mi obra estoy hablando del amor, del encuentro, de la amistad con otro. Estoy rescatando la posibilidad de disfrutar de mi cuerpo, que no se hizo para sufrir, sino para gozar. Esta obra me sirve para conectarme con mi propio erotismo y para superar mi tilinguería.
¿no? Y acá, bueno, vemos una serie de posturas eróticas, pero sobre todo juguetonas, con un osito de peluche, en poses, digamos, imprevistas. Entonces esto también, esta obra, digamos, es un acuerpamiento colectivo con sus amigas. Y tenemos esta tercera obra de 1988, ETA, que también me llamó mucho la atención cuando la vi, porque esto me llega a pensar también en cómo hacer un cuerpo territorio con lo mineral, ¿no? Por el metal, y lo vegetal, ¿no? Son unas ramas que parecen como una garra de animal, parecen también las manos de, recordarán la película E.T., que tiene unos dedos así largos, y ETA también es una forma femenina de E.T., ¿no? Y ella cuando contrae el virus se repliega, se va al tigre con Marcia Schwartz y ahí empieza a juntar ramas, a trabajar con los materiales que va encontrando, ¿no? Y digamos, hay algo de la sensualización de estos materiales, de encontrar, digamos, resonancias entre los materiales, lo humano, lo no humano, lo vegetal, lo mineral e incluso lo extraterrestre, ¿no? Y justamente Maresca, que era un personaje central también de la escena del Rojas, era muy amiga de Batato, de Marcia Schwartz, de otros artistas que vamos a ver ahora en breve, pero quisiera también compartir un archivo. La Galería del Rojas abre en 1989 con una instalación de Maresca, que no puse las fotos porque las que encontré eran muy malas y no se iban a ver, pero se los describo, que se llama Lo que el viento se llevó. Año 1989, piensen, hiperinflación, crisis del gobierno alfonsinista, crisis de la democracia, ¿no? Estamos entre las leyes, en el medio de las leyes de impunidad. Digamos, el proyecto de la primavera alfonsinista ha fracasado, el SIDA está devastando los cuerpos que ya habían sido devastados previamente. Entonces la instalación es como un set de juego de living de playa o de jardín, ya todo derrumbrado, digamos. Son las sillas con una mesita y una sombrilla, que solo queda la ruina, ¿no? Lo que el viento se llevó las telas que cubrían, ¿no?, estos metales. Y la Galería del Rojas abre con la instalación esta y con una que se llama La Cochambre, Lo que el viento se llevó, con una performance de su amigo querido Batato Barea, que recita el poema escrito por Alejandro Urdapilleta, Sombra de Conchas. Y acá, si podemos proyectar el video, estaría buenísimo porque aparte así ya lo ven a Batato en acción y ven la poética y la estrategia de la alegría imperante en la época, ¿no? Que en vez de llorar era para reírse todo y levantar la frecuencia vibratoria y transformar los cuerpos en un sentido revitalizante. ¿Podemos compartir el video? Ahí va. El poema es desopilante, además. Vamos. Perdón, quiero agradecer a Adriana Miranda, el archivo Batato Barea, Amparo... Después sigo.
ya cubre todo el parque de Sama. Otras de crines blancas cayendo en los precipicios. Cisnes que alzan el vuelo y escupen sangre desde las nubes. Conchas que se derriten, conchas ruborizadas, conchas famosas, conchas que dudan con el plan. Y atrás de todo mi arte negra. Aplauso para las conchas. Vivas, vítores y clarines. Aplauso para el deseo. Aplauso para la luna que tiene concha. Aplauso para tu concha tan elegante, tu concha del firmamento, tu concha de algarabía y de sentimiento. Aplauso para la concha de tu madre. Y para la bendita Merelo que todavía ruge. Aplauso para mi concha de camarines, conchas postizas, conchas de llanto, conchas de risa, conchas que crujen, conchitas diminutas y liputientas, y grandes conchones profundos. En fin, a la gran concha argentina, salud. Bueno, quiero agradecer a Adriana Miranda que hizo el video, al archivo Batato Barea, a Amparo Díscoli de la Galería Cosmo Cosa y a Juan Queiroz de Archivos Desviados por compartir este archivo y por haberlo gestionado muy rápidamente, pues yo no quería dejar de compartir este poema. Haciendo investigación encontré esta conexión entre Batato y Maresca y por supuesto Gumier Mayer que aparece en el video junto con otros artistas del Rojas y para mostrar también la atmósfera que se vivía en ese momento, ¿no? A pesar de todo lo terrible que pasaba, ¿no? El arte era como un lugar de transformación micropolítica en el sentido de la expansión, ¿no? Y de la potenciación de la vida. Seguimos con otro artista de Rojas, Feliciano Centurión. Vean que todos son de la misma generación, 1962-1996. También muere por complicaciones derivadas del VIH-Sida. Y acá vemos una serie de pequeñas frazadas al estilo, digamos, frazada industrial, pero con bordados hechos a mano y con pequeños textos, ¿no? Que dice: perfumo tu recuerdo, el amor inunda mi corazón, donde descansan las rosas, luz divina de mi alma, rosas del mal de amor, florece mi interior. Se llama Flores del mal de amor. De alguna manera toma, ¿no? Las flores del mal, el texto poemario clásico de Baudelaire, y le da un tono incluso más melancólico, porque ya Las flores del mal tiene esta melancolía barroca. Flores del mal de amor lo vuelve más amoroso y también más triste, porque esta es una obra ya de 1996, año en que el artista muere. Un artista muy joven, muy vital también, muy ligado al embellecimiento de lo doméstico, ¿no? Un artista migrante del Paraguay, de una familia exiliada por la dictadura de Stroessner en la Argentina, que llega a Buenos Aires y bueno, llega a un poco a este mundo de locas. Y él trabaja mucho con la dimensión afectiva, con los interiores, con la manta como lo que es el contacto con el cuerpo. Estas mantas remiten, ¿no? a este cuerpo que debe ser cuidado, que debe ser abrigado. Y sobre esta época, Jorge Panesi, leyendo a Perlonger, dice: la peregrinación sustituye al giro. ¿No? Es un momento donde el movimiento gay, pienso sobre todo en las acciones del Grupo de Acción Gay, también de la CHA, digamos, los movimientos de liberación homosexual, pasan a ocuparse del cuidado como una cuestión central, ¿no? Porque hay una crisis que está matando a muchos miembros de la comunidad. Y entonces el arte también se vuelca hacia este interior, ¿no? Pensando el cuerpo como un territorio doméstico, ¿no? Y Gumier, ¿no? Con elementos de kitsch, romántico, sentimental, lo amoroso aparece. Gumier lo llama un arte maricón. Y acá, bueno, llegamos a Jorge Gumier Mayer y Fernanda Laguna. Estos cuadros están en la parte de la muestra que se llama Transformar el dispositivo, pero yo los voy a colar en Transformar el cuerpo, por empezar porque
se transforma el dispositivo porque se transforman los cuerpos, ¿no? Le puse amigas acuerpadas porque cuando vi la muestra y vi que estaban una al lado de la otra, me conmovió mucho, porque Gumier Mayer es como una especie de maestro, padrino, madrina, hada madrina para Fernanda Laguna, que también es una artista del Rojas, ¿no? Quizás la más jovencita. Ella arranca su carrera haciendo la primera muestra curada por Gumier en el Rojas, que él aparte en un texto cuenta que él recibe la carpeta con los materiales de Fernanda y dijo, bueno, o es una mujer de 90 años absolutamente enloquecida, o es una genia, de cualquier manera la quiero en la galería. Bueno, ahí se conocen. Gumier era el director de la Galería del Rojas, que era un pequeño espacio, no sé si conocen el Centro Cultural Rojas, pero es un lugar muy pequeño, muy potente, por otro lado, porque de ahí ha salido mucho de lo que vemos acá, ¿no? Muchas de las obras de la muestra son de artistas del Rojas. En este momento hay otra muestra, Cultura Colibrí, en el Museo de Arte Moderno, también relacionada con este universo. Y estos, tanto Gumier como Fernanda, aparte de ser amigas y aparte de que estas dos obras dialogan mucho, son generadores de mundos, ¿no? Y esto que decíamos antes con Sueli, cómo hacer, digamos, la transformación activa tiene que ver con volver sensibles estos gérmenes de futuro que sentimos en el cuerpo, ¿no? Estos gérmenes de futuro que sentimos como una inquietud, como un cosquilleo, como algo que o nos ponemos reactivos y decimos no, quiero seguir con lo mismo de siempre, quiero volver a las referencias, quiero negar las transformaciones, o les damos vía para la expresión de estos mundos, ¿no? Y para la creación de mundos. Gumier, como director de la Galería del Rojas, entre 1989 y 1996, genera, ¿no?, un espacio para todas estas artistas, ¿no?, entre ellas Maresca, bueno, Batato, Marcelo Pombo, Pablo Suárez, Omar Esquilino, Roberto Jacobi, que ya venía desde antes, Alfredo Londaibere, Feliciano Centurión, Benito Laren, Fernanda Laguna. Digamos, hace espacio para un arte muy ligado al cuerpo, muy ligado al espacio de lo femenino, a las formas decorativas, al interior. No, digamos, este arte monumental a lo macho, sino un arte de la delicadeza, ¿no? Donde conviven, ¿no?, la abstracción, la decoración, lo biográfico, las tendencias de vanguardia, no sé, surrealismo, etc., ¿no? Es como el Rojas es una nave nodriza para estas locas y para esta contracultura que hoy forma parte del gran arte, que hoy la vemos en los museos, forma parte de las colecciones, pero que a pesar de estar en estos museos, me parece que este arte no pierde su carácter político y revolucionario, sobre todo en un contexto ya no de asimilacionismo falso, de diversidad e inclusión, al estilo de la serie División Palermo, que muchos deben conocer, así que me ahorro la descripción, sino de un neoliberalismo económico feroz combinado con un neoconservadurismo moral paleontológico al estilo de la dictadura. Entonces quiero resaltar también la importancia de la universidad pública, gratuita y de calidad para el mundo del arte. No, el arte se alimenta siempre de los márgenes. Lo nuevo en estas experimentaciones micropolíticas, cuando viene de la periferia, cuando viene de las periferias de todos los tipos, adquiere una osadía muy particular, ¿no? Y de estos cuerpos en peligro, porque son estrategias creativas para la sobrevivencia, ¿no? Es una insurrección micropolítica. En estas dos obras, la de Gumier, Sin título, de 2002, vemos un poco este arte que plantea Gumier en el Estado del arte, ¿no? Una cosa llevada a lo mínimo, pero a la vez ligada a ver todas formas curvas, lo decorativo, el color rosa, la suavidad, la delicadeza, abstracción, sin referencia, pero que a la vez
tiene una resonancia con el hogar, con el mundo de las madres, de las abuelas, de las tías, con el mundo de lo femenino, con el territorio doméstico, una vez más. Y de hecho, acá en el Malva hubo un debate que se llamó Arte Rosa Light o Arte Rosa Luxemburgo, porque había muchos críticos que a este arte maricón, como decía Gumier, lo llamaban arte guarango, un arte frívolo, un arte que no era político, sin atender que justamente la política en esos momentos tenía que ver con el cuidado de los cuerpos, tenía que ver con cómo gestionar todas las políticas de muerte a las que estos cuerpos se habían expuesto y cómo podían resistir y transformarse, ¿no? Quizás la idea de resistir tiene que ver con endurecimiento, no lo pienso en ese sentido, lo pienso en el sentido de garantizar la perseverancia de la vida. En el cuadro, en la obra acá al lado de Fernanda Laguna, de 2013, se llama La Belleza, 2013, La Fiesta. Y creo que, bueno, acá tenemos dos palabras que son claves, belleza y fiesta, ¿no? Es una abstracción, el tergopor, con brillantina, una rosa disecada, una mano acá, o sea, combinan formas orgánicas con inorgánicas, sobre todo en un material muy precario, ¿no? Que la precariedad es también una de los materiales, ¿no? Es uno de los rasgos de la obra de Fernanda Laguna, que ustedes seguramente conocerán, pero si no la conocen, es una artista importantísima, ya a nivel internacional, ¿no? Que también al estilo de Gumier, como una hijada de Gumier, ella fundó un espacio Belleza y Felicidad en 1999 junto con la poeta y artista Cecilia Pavón. Este espacio se mantuvo abierto en Buenos Aires hasta el 2007 en el barrio de Almagro, pero en 2003 Belleza y Felicidad también se instaló en Villa Fiorito y ese proyecto sigue activo todavía hoy, más que nunca diría. El proyecto ya lleva 20 años, se celebró la semana pasada o la anterior con una serie de muestras los 20 años de Belleza en Fiorito. Y esto nos lleva a pensar la relación entre el arte y la creación de mundos, ¿no? En estos dos artistas. Lo que ellos han producido con su arte son acuerpamientos, ¿no? Cuerpos colectivos. Tanto en la Galería del Rojas como en Belleza y Felicidad, lo que se producen son activaciones colectivas del deseo, donde, sobre todo pienso en Belleza, que es lo que yo conozco más de primera mano, hay un devenir artista, ¿no? de cualquiera que entre en ese espacio, porque Fernanda Laguna es una persona que comparte sus técnicas, que te enseña a hacer arte, que piensa que todo el mundo tiene algo para decir y sobre todo que todo el mundo puede aportar belleza y felicidad. Y belleza y felicidad es el objetivo para ella del arte, ¿no? Llevar, incluso en el caso de Fiorito, llevar la belleza a un lugar tan difícil y tan hostil, me parece un acto micropolítico enorme, que ha tenido aparte distintos momentos, ¿no? Empezó como una escuela de arte para niñes. Con el tiempo las madres de las niñas se fueron encontrando, se armó un grupo de mujeres, ese grupo de mujeres pasó a autorreconocerse como Ni Una Menos Fiorito. Es un colectivo de artistas ahora, es una cooperativa feminista, es un espacio realmente de una transformación radical de las condiciones de vida de quienes participan del proyecto. Y lo que nos muestra, y pienso para conectarlo con la obra, lo que vemos es la belleza en un estado de fiesta, ¿no? Y para Fernanda, el arte y la fiesta son una misma cosa, porque tiene que ver con justamente producir transformaciones en el sentido de la belleza y felicidad. Entonces, crear una escena colectiva, un acuerpamiento que Fernanda también lo piensa como Artelín, y ella ha escrito textos sobre Artelín, que es una teoría estética propia,
¿Qué podemos pensar? Yo que soy más burocrática que ella, lo pienso como una vanguardia feminista, queer y popular, ¿no? Porque ella dice el arte lean es la potencia del arte llevada al máximo. El arte es algo totalmente desconocido, es algo que solo intuimos un mínimo porcentaje, pero el arte lean tiene todavía un camino enorme por recorrer, ¿no? El arte lean es lo máximo del arte que nos podemos imaginar. Y otro tema que me interesa mucho para pensar los acuerpamientos es el amor a los animales. Y eso está muy presente en Laguna, en Gumier, en Remedios Varo, en Frida Kahlo y en Ligia Clarke y en Los Billos, que también están en la colección y en la muestra. Y entonces quisiera cerrar con esta Frida. Cada una tiene su Frida, porque hay Fridas para todos, ¿no? En este caso elijo esta Frida que yo veo como antiespecista. El cuadro se llama Autorretrato con Chango y Loro. Y lo importante acá no es el montaje del look de ella, sino con sus accesorios, sino el montaje de un cuerpo territorio animal y vegetal. Hay un acuerpamiento animal, ¿no? Un devenir animal, el cuerpo como medio ambiente. Y esto es lo que, a lo que quería llegar, ¿no? Hacer un cuerpo territorio con animales, con plantas, con seres vivos no humanos, es central para justamente desarmar esta dicotomía sujeto-objeto, humano-naturaleza, que no sé en qué momento se nos pudo ocurrir que no éramos parte de la naturaleza o de la biosfera. Supongo que para poder hacer los genocidios que realizó Europa. Entonces, o humanidad, animalidad, ¿no? Transformar la lógica del dominio en una lógica de contacto, contagio, polinización o afectación, ¿no? Transformar el cuerpo es también, o puede llegar a ser, en el mejor de los casos, transformar el orden de la vida en su totalidad, ¿no? Justamente en este retrato lo que vemos es como ella está abrazada con el mono, el loro mira a cámara, lo mismo que ella, o a cámara, digamos, si esto fuera una foto. El cuerpo no está separado del contexto, ¿no? Digamos, lo importante incluso sería el contexto, tiene igual relevancia el contexto que el retrato. En ese sentido pienso como un acuerpamiento animal, ¿no? Y el amor a los animales me parece también una manera excelente y que está al alcance de todo el mundo de transformar su propio cuerpo, ¿no? Si nosotros amamos a los animales con quienes convivimos, porque no los tenemos, nadie es de nadie, cuando nosotros amamos a un animal, y el animal por supuesto nos ama en correspondencia, vemos que podemos empezar a pensar, bueno, pero entonces los animales también tienen derechos. Entonces, si yo amo a un animal y el animal me ama a mí, ¿qué derecho podría tener yo de matar a otros animales? ¿No? Digamos, ese amor puede transformar los animales a la categoría de sujetos, de personas. Me gusta eso de pensar los animales, pero también los elementos de la naturaleza como personas. De hecho, una de las banderas de Fiorito dice, los ríos son personas, ¿no? Si nosotros empezáramos a jerarquizar, ¿no?, los seres vivos de acuerdo con los privilegios que nos otorgamos como humanidad, veríamos que somos parte de ese ambiente, que no estamos separados, que somos el medio ambiente, que el cuerpo es el ambiente, que el cuerpo es el territorio, y podríamos desarmar, aunque sea momentáneamente, esa lógica de dominio, ¿no? Desarmar el proyecto de la humanidad en tanto abuso, en tanto cafilleo de la pulsión vital. ¿No? Podríamos ser otra humanidad, ampliar los límites de lo que consideramos lo humano, porque también el proyecto de la humanidad es un proyecto que no incluye a todas las personas, ¿no? Es un proyecto de dominio, de violencia, que no incluye, bueno, a las mujeres estamos ahí de ser humanas, ¿no? A personas trans,
las personas indígenas, las personas afrodescendientes, durante muchos siglos no fueron consideradas, no fuimos consideradas humanas, ¿no? Entonces, bueno, justamente se trata de desarmar en nosotros mismos ese conquistador que tenemos adentro. Y lo pienso sobre todo para el momento que vivimos hoy, ¿no? ¿Qué es lo que el arte nos puede decir? ¿Cómo el arte nos puede hablar de la situación en la que vivimos y cómo el arte nos puede ayudar a transformar esta situación? ¿No? No hay un fin del mundo, el mundo no se termina. Ya después de la pandemia te quedó clarísimo, ¿no? Digamos, esto que no seamos colapsistas, digamos, no es que ya todo ya fue, ¿no? No es tarde, nunca es tarde, la vida continúa y la vida no es útil, para citar otro libro que me gusta mucho de Ayrton Krenak, un intelectual indígena brasileño que también tuve el honor de traducir. Si nosotros cambiamos, transformamos la vida, transformamos el cuerpo, transformamos la vida, también podemos transformar el mundo para que sea el mundo en el que deseamos vivir y en el que podemos vivir. Bueno, y con esto cierro y si quieren podemos conversar un poquito. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Un honor escucharte y hacer este recorrido que armaste poniendo el cuerpo, ¿no? De alguna manera se sintió como ese recorrido por Tercer Ojo te impactó y generó, este camino que nos llevó a pensar, en distintas cuestiones. Quería señalar también que nosotras, cuando un poco empezamos a pensar esa zona de la muestra, también sentíamos que había algo de que de alguna manera en esa zona decantaba todo lo que estaba pasando, no sé, en habitar la tierra, en transformar lo social, que es algo que, un poco vos lo incorporaste a partir de justamente hacer estas apropiaciones de otras zonas de la muestra e incorporar algunas imágenes y referencias, ¿no? Pensaba en esta cuestión de la regulación de la energía que planteaste en torno a la concepción del tercer ojo, de las políticas del deseo y de los acuerpamientos, la idea de cuerpo-territorio, que justo que compartimos en algún trabajo que veníamos como conversando, la idea del montaje como algo político. Y me preguntaba, porque a veces pasa que de repente en el arte muchas veces opera, y sobre todo en el contexto de un museo, opera casi como una pantalla, ¿no? Donde uno por ahí mira, observa y puede hacer un análisis, pero creo que un poco la mirada colonial también nos enseñó a mirar con cierta perspectiva, ¿no? Incluso una perspectiva colonial. Entonces, ¿cómo pensás? O sea, creo que tu recorrido en principio nos ayuda a pensar que el arte no es solamente eso, ¿no? Un recorrido posible en el que ves imágenes, sino en poder imaginar otros mundos. ¿Qué otras maneras más, o sea, digo, pensando más allá de la exposición, de transformar justamente el cuerpo hacia el afuera y cómo el arte puede como colaborar en ese sentido, ¿no? Como pensando en este contexto también y en los futuros y en todas estas preguntas que nos dejaste como abiertas, ¿no? Para poder seguir pensando esta idea de cuerpo y desde una perspectiva puramente, digamos, expansiva, ¿no? De la corporalidad y no tanto como sujeto versus objeto, etcétera. Bueno, el arte me parece que es central para transformar el modo en que nos relacionamos con el mundo, el modo en que percibimos. Primeramente porque cuando miramos una obra de arte no lo hacemos con el ojo nosotras por ahí sí, pero con el ojo del trabajo. No lo miramos con el ojo utilitario, no lo miramos como, a ver qué hago con esto, qué me sirve esto, sino que nos exponemos a que nos pase algo en el cuerpo que no sabemos qué va a ser, ¿no? Que sentimos
afectos que emanan de la obra que no podemos prever, digamos, ¿no? Porque el arte justamente nos viene a traer algo que es nuevo o que es distinto de la realidad cotidiana, ¿no? Nos viene a traer propuestas de belleza que nos descolocan de lo habitual. Entonces, en ese asombro que nos puede producir la obra de arte, digamos, como que nos descolocamos de la posición sujeto que domina, ¿no? Justamente, bueno, Adorno hablaba de la experiencia estética como un momento revolucionario en sí mismo, porque el arte nos vendría a mostrar lógicas del mundo que no conocemos, lógicas posibles, ¿no? Digamos, los potenciales de estos mundos por venir, ¿no? Que ni siquiera el artista necesita tenerlos en mente, ¿no? Que se producen en la materialidad de la obra. Entonces, por la combinación de colores, formas, en fin, por los materiales propios de la obra que muchas veces no están en la intención del artista, sino que se dan solos, diría que la mayor parte de las veces, porque la intención del artista es un elemento más, ¿no? Pero no el más importante, mucho menos porque no sabemos qué quería el artista, vemos la obra, ¿no? Entonces el arte como que nos expone a algo que nos es desconocido en un ambiente cuidado también, donde no nos sentimos en riesgo, porque justamente nos protegemos de lo desconocido, como por una especie digamos, de pulsión de vida, de protección, ¿no? Que en realidad finalmente nos muestra Solí que esta idea de blindarse a lo otro es muerte, finalmente. Pero entonces en el arte nos podemos encontrar con eso que no conocemos, con eso que nos causa sensaciones que no necesariamente podemos describir con palabras de este mundo, sino que nos permite, digamos, sentir, experimentar, sentir, pensar, activar el cuerpo vibrátil en un sentido de la belleza, además, ¿no? Porque no necesariamente, la belleza no quiero decir porque el arte es lindo, porque hay arte que es lindo y hay arte que es feo, ¿no? La belleza no en el sentido modernista del término, sino que a experimentaciones con las formas que producen sensaciones que no podemos nombrar todavía, ¿no? Y en ese sentido el arte nos puede despertar un deseo, una curiosidad de qué es lo que está en germen ahí, digamos, ¿no? El arte nos viene a anunciar un mundo que está en potencial. Entonces, y es la situación donde podemos recibir eso, además, ¿no? Muchas veces, no sé, en la naturaleza podemos percibir la belleza, lo sublime incluso, pero siempre con un riesgo, ¿no? Nunca nos sentimos del todo, porque bueno, la naturaleza también es terrible, es muerte, es frío, es peligro, animales, ¿no? Nieve, qué sé yo. No es el jardín del Edén todo. Pero entonces en el arte sí estamos como en un ambiente que nos podemos abrir y nos podemos permitir, ¿no? Y porque decimos, bueno, voy a ver una obra de arte y uno ya va con digamos, el cuerpo vibrátil a flor de piel, ¿no? Entonces eso es lo que también nos permite salir de lo conocido, salir de los esquemas ya establecidos, salir de los guiones que repetimos todos los días. Es un momento de fuga. Y también nos permite experimentar la otredad, ¿no? De una manera muy amigable. Entonces el arte nos viene a decir un montón de cosas, nos viene a conmover y a traer como mensajes del futuro, diría. Que estamos en condición de captar, ¿no? De captar y de incorporar. Pienso sobre todo en el arte de Fernanda Laguna, ¿no? Por ejemplo, que es un arte que inspira como una ternura universal, que no hace falta compartir los códigos culturales para entender ese arte, ¿no? Lo he visto en las muestras de ella en otros países del mundo, como la gente se súper conmueve y no sabrían explicar bien cómo ni por qué, pero los ves en las caras, en los ojos brillosos. Apuesto a ese tipo de arte, ¿no? Y me parece que esta muestra, o por lo menos
bueno, la muestra es preciosísima realmente, las obras son increíbles y están curadas y conceptualizado el recorrido de una manera que vas expandiendo estas sensaciones, ¿no? Y las felicito a ustedes por el trabajo que han hecho, porque realmente el recorrido de la muestra es como que fluye, ¿no? Fluye y vas increyendo en estos modos de habitar y transformar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Ay, perdón, y hablando de prácticas, quería sumar otra cosa que es el arte, pero también en la vida, digamos, ¿no? Salimos de una muestra con mucha inspiración, con esos gérmenes de futuro que nos dan vuelta por el cuerpo. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? Esto es importantísimo. Bueno, digamos, con prácticas, con pequeñas, no hace falta grandes gestas, digamos, o sí, pero digamos, al alcance de todo el mundo están los pequeños gestos también, ¿no? ¿Cómo podemos relacionarnos con el medio ambiente? Que somos el medio ambiente, pero digamos, ¿cómo podemos darnos cuenta que somos el medio ambiente? Bueno, a partir de una política del cuidado, por ejemplo, ¿no? Y no digo que la responsabilidad de los desastres ecológicos sea individual, para nada. La culpa la tienen, ¿no?, las bombas, los ejércitos, las fábricas, etcétera, del primer mundo, sobre todo porque nosotros producimos realmente muy poca contaminación, aunque no lo crean, es un porcentaje mínimo que produce América Latina en relación con lo que produce Europa, Estados Unidos o Asia. A partir de una ética del cuidado, ¿no? De cambiar, de cada vez que, no sé, vamos a aplastar un bicho, no lo aplastamos, porque ese bicho también tiene derecho a vivir, ¿por qué no? Todos los seres. Entonces, desarmar en nosotros mismos la lógica del dominio y la violencia, la lógica del abuso, ¿no? Ponernos un radar para auto-observarnos y ver cuándo esta formación inconsciente toma cuenta y hace lo que quiere, ¿no? Cuando no estamos pensando y se nos escapa alguna forma de violencia. Entonces, bueno, por ejemplo, el yoga, que es algo que practican millones de personas en el mundo, tiene como centro, el yoga quiere decir unidad. Unidad del cuerpo, pero también del ambiente. Unidad de lo espiritual y lo físico. El yoga tiene como principio la no violencia, ¿no? Porque entonces los yogis, por ejemplo, o yoginis no comen carne, por ejemplo, no. En fin, hay una serie de códigos de cómo ejercer la no violencia. Y esto me parece tan importante hoy, porque cuando vemos esta oleada de discursos de violencia política, que es tan peligroso, pero pensemos en nosotras mismas, ¿de dónde sale eso? ¿No? ¿De qué políticas del deseo sale eso y cómo podemos reproducirlas o interrumpirlas? Entonces me parece que el arte, eso que nos llevamos después de una experiencia artística, está buenísimo incorporarlo a la vida, sin mediaciones, para hacer de la vida algo bello y feliz, y no solo de la propia, sino de la de los demás. ¿Cómo podés ser feliz si alrededor es todo miserable? Muchas gracias, Cecilia. Bueno, gracias a ustedes.